Bien, muy buenas tardes con todos. Damos inicio a la sesión en este caso, de adelanto por el feriado del 8 de diciembre. El día de hoy revisamos el tema de la semana 16, trabajamos área de superficie y trabajamos también el tema de integral triple, más que todo una introducción al tema de integral triple. Temario para el día de hoy, principalmente revisamos lo que es el área de una superficie. Trabajamos en este caso con una integral doble para en este caso para el área de una superficie. Principalmente haremos uso de la integral doble. Sí, es una integral doble clásica que se revisó desde las sesiones pasadas. Y para el tema de integral triple, básicamente es una introducción, ¿sí? Una introducción al cálculo y a la aplicación directa del tema de integral triple. Trabajamos dos ejercicios, uno de cada tema, y finalmente algunas conclusiones en este caso para el día de hoy. Mencionamos por acá lo que es el tema anterior. Recordando que el tema anterior que se revisó en el examen, en este caso calificado el día viernes, se revisó el tema del centro de masa. Sí, recordar en este caso que el centro de masa en nuestro curso vendría a ser lo mismo que centro de gravedad. Centro de masa es un concepto netamente físico. Centro de gravedad, un concepto en este caso matemático. Esto sería igual también en este caso al centroide, mediante algunas hipótesis en este caso particulares. Vamos a asumir que esos elementos son en realidad el mismo y hemos calculado ello mediante una integral doble, tanto para la abscissa como para la ordenada, teniendo en cuenta en este caso que lo usual para hallar en este caso lo que es el centro de gravedad sería unir en este caso las diagonales. Trazamos una diagonal desde el origen hasta el extremo derecho, trazamos otra diagonal desde en este caso el vértice izquierdo al vértice derecho. Y como se puede apreciar, el centro de gravedad, el centro de simetría, el centroide, justamente encajaría con el punto de abscisa 3 y ordenada 2. Tener en cuenta que esto sería siempre y cuando la densidad sea constante. Si el ρ, si el delta, que es la densidad, es una constante, es decir, si la densidad es un número fijo. Si la densidad fuese constante, el centro de gravedad básicamente sería el centroide. Su centro de gravedad, en este caso, vendría a ser el punto de intersección de las diagonales de un cuadrilátero. Centro de gravedad 3,2. Pero en nuestro caso, el centro de gravedad no sería ese, debido a que la densidad no es constante. Nuestra densidad en el ejercicio de aplicación vendría a ser una densidad variable, una densidad que depende de dos variables. Si la densidad depende de dos variables, lo recomendable sería trabajar con una integral doble. Es por ello que nosotros dejamos el tema de la integral clásica para trabajar con una integral doble. La razón ya es puesta. Si la densidad fuese constante, si la densidad fuese un número, trabajamos mediante los conceptos netamente geométricos, que es intersección de diagonales, y el punto en común vendría a ser su centro de gravedad. Pero como nosotros tenemos densidad variable, lo recomendable sería trabajar con una integral doble que se revisó la sesión pasada. Teniendo en cuenta que este centro de masa, centro de gravedad, vendría a ser una división de integrales. ¿Sí? División, primera componente, ¿sí? Integral doble. Si trabajas con el abscissa, esto también sería x, por la densidad diferencial de área clásica sobre la región R. Y el denominador, la masa de la región a trabajar. Tener en cuenta que tenemos abscissa, tenemos ordenada para el centro de gravedad. Acá también sería una integral doble, pero ahora sería y por la densidad que es ρ, diferencial de área, sobre la región R, y todo esto dividido sobre la masa de la región. Al doble. ¿Tenemos alguna consulta con la introducción? ¿Todo bien? Sí, nos comentan en el chat. Caso contrario, revisamos el objetivo de la sesión y comenzamos con la parte teórica de la misma. Muy bien, no viene ningún comentario, ninguna consulta. Pasamos a mostrar el objetivo. La primera parte de la sesión corresponde al cálculo del área.
Vamos a calcular el área, pero no de una región plana. Vamos a calcular el área de una superficie, teniendo en cuenta en este caso que el área de una superficie vendría a ser el área de una región en el espacio tridimensional. Vamos a calcular el área de un plano, el área de un paraboloide o el área de cualquier región contenida en el espacio tridimensional. Primer punto para la agenda de hoy, el área de una superficie en el espacio tridimensional. Segundo punto, el segundo objetivo para el día de hoy es que seas capaz de calcular un integral triple por medio de iteradas. Segundo punto, cálculo de una integral múltiple. Ya no nos interesa en este caso la clásica, no nos interesa en este caso la integral doble, nos interesa ahora la integral triple, que es una múltiple con 3 operaciones de integración. Integral triple. Cálculo de la integral triple también sería el objetivo para el día de hoy. Y la aplicación para el cálculo de volumen de un sólido y cálculo del área de una superficie. Mostramos por acá la utilidad. La principal utilidad del día de hoy es el cálculo del área de una superficie, teniendo en cuenta en este caso que si la superficie tiene forma de paraboloide, y ese paraboloide a su vez modela la forma de un edificio, puedes calcular exactamente el área de un edificio, como el edificio de Swiss que se encuentra en Londres, debido a que la forma de este edificio coincide con la forma de un paraboloide circular recto, ¿sí? Con radio fijado. También podría ver en este caso cómo construir o cómo hallar la masa de un domo hermético. Recordando que los domos herméticos son aquellas estructuras que se trabajan en minería para el almacenamiento de minerales delicados, ¿sí? Delicados que se extraen directamente de la mina. También podrías trabajar en este caso el tema del área de este domo, teniendo en cuenta que este domo tiene forma de, en este caso, paraboloide también. Paraboloide vendría a ser en este caso una estructura muy estable, y en este caso cualquier estructura que se base o que tenga forma de paraboloide soporta mucho lo que es las temperaturas bruscas y también el tema de los movimientos sísmicos, de ser el caso. Aplicación. Y la aplicación en este caso para la industria consiste en este caso diseñar exactamente lo que son algunos implementos dentro del motor de un auto, ¿sí? Para trabajar en este caso la mayor eficiencia en torno al uso de la gasolina. Bien, sabré previos, comenzamos con la integral doble. Es requisito trabajar la integral doble el día de hoy. Recordar en este caso que una integral doble se calcula siempre de adentro hacia afuera. Ya vemos J, esta integral doble. A recordar siempre que la primera integral, la integral externa de una doble, siempre va de número a número. ¿Sí? Siempre tiene que ir de número a número. Caso contrario, la integral doble no tendría sentido o estaríamos calculando una fórmula, más no una integral doble. Trabajamos esta integral doble mediante el teorema fundamental del cálculo. Recuerda que es de adentro hacia afuera. Pasamos a calcular la primera integral, la de adentro a mano, y la segunda sería la de afuera, y la de afuera es a calculadora, que es la regla. Entonces acá voy a trabajar acá lo que es el corchete, trabajo el primer corchete, es un corchete morado, trabajo la primera integral mediante el teorema fundamental del cálculo clásico. Voy a calcular la integral que va de 0 a x y que se trabaja respecto a la variable y. Comenzamos a trabajar esa integral doble. Bajo el j, la primera integral no se opera, se baja tal cual. Integral, límite inferior 1, límite superior 2, y el corchete, mediante el teorema fundamental del cálculo, procedemos a la integral clásica respecto de y. La integral respecto de y se sale, nos integra, y la integral de y respecto de y, regla de la función potencia para la integral, tomas la base y, acá se asume que está el 1, 1 más 1 es 2, y lo divides entre el mismo exponente de la función. Tu separador, el separador baja, tu superador sería el más. La integral de una constante, la constante siempre sale de la integral
Diferencial de y es simplemente y. Por el teorema fundamental del cálculo, evaluamos para el límite superior, que en esta oportunidad el y superior sería x. Evaluamos y para el límite inferior. El límite inferior justamente sería el 0. La última diferencial se baja tal cual, no se opera. La diferencial de x, que está en la parte final, tiende a bajar sin operarse, igual que la primera integral. Lo evalúo para y igual a x, lo evalúo para y igual a 0, y la última integral ya sería calculadora. La primera integral baja tal cual, no sufre ninguna variación. Me parece que acá es de 1 a 2, corregimos el detalle del límite inferior. 1 a 2, lo evalúas cuando y toma el valor de x, ¿sí? En ambos lados sería 6x cuadrado sobre 2, más, si lleva la x se convierte en 2x, paréntesis, si lo evalúo en 0, se va. Si lo evalúo en 0, se va. Por comodidad, colocamos ese cerito como indicativo que hemos hecho uso del teorema fundamental del cálculo. Colocamos el paréntesis acá, o corchete de protección. ¿Listo? Y bajamos la diferencial de x una vez más, debido a que la primera y la última tienden a bajar siempre y no operarse hasta el final. Abrimos la calculadora básica, trabajamos nuestra fx, ¿sí? El emulador, ubicamos acá la integral va de 1 a 2, colocamos acá lo que es el integrando, 6 entre 2, 3x cuadrado, más 2x, ¿sería todo? Resultado 10. El valor de esta integral j vendría a ser 10. Resultado final para el ejercicio de aplicación. Saberes previos listos. Procedemos a hacer uso de la derivada parcial para el ejercicio de repaso. Te dan una función en dos variables, te piden la derivada parcial respecto de x. Recordar en este caso que trabajamos con funciones múltiples. Primera variable, x. Segunda variable, y. Tenemos dos variables. Si tienes dos variables, integral doble. Si tienes tres variables, integral triple. Y así sucesivamente con, en este caso, con la recurrencia. Quiero hallar acá la derivada parcial de f respecto de x, tal cual. F respecto de x. Recuerda que si trabajamos respecto de la variable x, todas las demás variables tienden a ser constantes o fijas. Solamente nos interesa la variable x. Las demás van a ser números o constantes. Es decir, si solamente me interesa el x, el y, en este caso, se va a hacer una constante o número. Y la ventaja es que la derivada de una constante siempre es cero. O sea, solamente me interesa x. Las demás variables van a ser constantes o fijas. Comenzamos a la derivación. Es una derivación, en este caso, clásica. Trabajo respecto de x. Esto se operaría como y es constante, toda constante, sale de la derivada y no se opera. Entonces, este y sale y hago la derivada de 3x al cuadrado. Regla de la función potencia, regla del sombrerito para esta derivada, 2 por 3, 6, multiplicado por x, 2 menos 1 es 1, y se anuló el exponente 2 del x. Más, como trabajo en este caso con y constante, si y es constante, y al cubo es constante, por 4 sigue siendo constante, la derivada de una constante, a recordar que siempre es 0. Finalmente, lo pedido, la derivada parcial de f respecto de la variable x sería 6 veces el producto de x con y para este ejercicio de repaso para el día de hoy. ¿Alguna consulta con el ejercicio de repaso? ¿Todo bien? Sí, nos confirman si está todo ok para continuar en este caso con la parte teórica de la sesión. Solamente es un repasito de lo que hemos visto hasta el momento.
Muy bien, pasamos a la parte teórica del día de hoy. Para el día de hoy trabajamos el tema de área de superficie. Nos olvidamos del tema de área de región plana. Recuerda que nosotros tenemos una fórmula, pero solamente para el área de una región plana. Es decir, solamente para áreas, en este caso en el plano cartesiano XY. Digamos, acá tenemos al X, por aquí tenemos al Y, y por acá tenemos una figura sin forma, pero modelada, y en este caso trabajada por una función f, ¿listo? Con densidad, bueno, densidad no, porque trabajamos con el tema de área. Recordar en este caso que tenemos ya una formulita para el área de una región en el plano cartesiano XY. Esa fórmula se trabaja mediante una integral doble, área de una región plana, integral doble, la función integrando se indicó que es la función unidad, o sea, la función constante, el 1, diferencial de área, porque estamos ante una integral doble, sobre la región sobre la cual deseas calcular el área en este caso, del ejercicio. Pero ahora trabajamos con el sistema tridimensional, pero lo bajamos a una integral doble. Lo que te indica acá en la formulita es lo siguiente: el área de una superficie, tener en cuenta que ahora el S ya no es sólido. Ese sería una superficie, un cascarón. Ese puede ser un plano, puede ser un paraboloide, puede ser un cono o puede ser una esfera. El área de una superficie matemáticamente se calcula mediante una integral de superficie. Esa integral de superficie es una integral, en este caso un tanto avanzada, que se revisaría el próximo ciclo. Integral de superficie. Lo que se va a hacer es integrar la función unidad y trabajar con un nuevo tipo de diferencial. Sería una diferencial de superficie. Y trabajarías la integración sobre la misma región, en este caso R3, sobre esta misma superficie. El área de una superficie es la integral de superficie de la unidad sobre la misma superficie. Nosotros en el curso vamos a transformar esta integral de superficie y lo vamos a reducir simplemente a una integral doble clásica. Esto de acá vendría a ser una integral doble y la función unidad se transformaría ahora en una raíz. Raíz cuadrada de 1 más derivada parcial de f respecto de x al cuadrado más derivada parcial de f respecto de y al cuadrado. Cerramos lo que es la raíz cuadrada que trabajamos. Recordar en este caso que la función unidad ahora se transforma en esta raíz cuadrada. El ds se transformaría en una diferencial de área y ahora no trabajaría sobre la superficie, trabajaría sobre la sombra, ¿sí? Se trabajaría sobre R, entendiendo en este caso que R vendría a ser la sombra. Si este S es la superficie, si este S, por ejemplo, es un plano, entonces R va a ser la sombra o proyección de ese plano sobre algún plano fundamental. Fórmula para el día de hoy, ¿sí? Es la última. Trabajamos en este caso con la integral doble para el cálculo de un área de una superficie en el sistema tridimensional. Pasamos la parte teórica. Vamos a revisar el primer ejercicio. Recomendación. Para el área de una superficie, lo que se recomienda trabajar es, en este caso, pausadamente. Trabajar siempre mediante 3 pasos básicos, o al menos hasta que nos acostumbremos. Te piden en el ejercicio el cálculo del área de un plano. Tener en cuenta que el plano es una superficie. Si te piden el área de un cono, es una superficie. Si te piden el área de un cilindro, también es una superficie. Tener en cuenta que trabajamos únicamente en el sistema tridimensional para el tema de hoy. Entonces acá colocamos exactamente el objetivo del ejercicio. Nos piden calcular de manera exacta el área de una superficie. A de área, S, en este caso, S es una superficie. Y ese va a ser nuestro planito. Vamos a indicar que ese sea una superficie y que ese sea justamente el planito con el cual vamos a tener que trabajar. Piden el área de un plano.
Sabemos que esta área del plano se calcula mediante una integral doble clásica, raíz cuadrada, la suma de las derivadas parciales de la función respecto de cada variable al cuadrado, función derivada de f respecto de y, también al cuadrado, y lo único que tendrías que hacer acá es cerrar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este trinomio, y cerramos con la diferencial de área, debido a que estamos ante una integral doble, y la integral doble trabaja con área, la integral triple trabaja con volumen. Reducimos ello a trabajar sobre la región de integración R. Tener en cuenta que este S es justamente el plano. En nuestro caso, la superficie S es el plano y R va a ser la sombra. Tener en cuenta que ahora siempre se trabaja sobre la sombra, sobre la proyección de la superficie con la cual trabajes. Si la superficie no es plano y la superficie es un paraboloide, lo que tienes que hacer es trabajar con la sombra del paraboloide. Colocamos acá la leyenda. S es la sombra o proyección del plano, en este caso. Paso número 1, para el cálculo del área de una superficie. Acá ya tienes la fija para tu examen final. Paso número 1, lo que se recomienda para el cálculo del área es trabajar una gráfica. Tienes que graficar primero la superficie para luego proyectar. Procedemos a trabajar acá el gráfico. Recuerda que es un gráfico aproximado, un esbozo del gráfico en R3. Extraemos el sistema de ejes. Sistema X, Y, Z como de costumbre. Eje vertical, eje horizontal y el eje que apunta hacia nosotros. Damos rótulo para cada eje. X, Y, Z. Nos habla luego del primer octante, por supuesto. Recuerda que las superficies que están en el primer octante son aquellas que se pueden graficar más fácilmente. Si te indican que todo está en el primer octante, quiere decir que la gráfica de la superficie no va a requerir ningún esfuerzo adicional. Primer octante. Primer octante se refiere a que solamente vas a trabajar con variables positivas. Primer octante indica solamente la parte positiva de X, solamente la parte positiva de Y solamente la parte positiva de Z. No les interesa la parte negativa de cada eje, del origen de coordenadas hacia los ejes positivos. Te dan como dato el plano. Te indican plano Z igual a 2 menos X menos Y. Graficamos el plano en el primer octante. Recordar que este plano es llamado S. En este caso, S es el planito. Ecuación de plano, dato. ¿Listo? Graficamos este plano mediante los cortes con cada eje. Lo hemos trabajado también en el tema de volumen. Cuadro de doble entrada, lo puedes trabajar como tú desees, pero la idea es que anule las variables 2 a 2 para que haya los cortes con cada eje. Caso contrario, se va a hacer un tanto más extenso la gráfica de este plano. X, Y, Z. Por teoría, anulas 2 a 2 cada fila. Anulo X, anulo Y. Teoría, si X e Y son ceros, lo reemplazo. X0, Y0, Z vale 2. Siguiente, anulamos dos letras, en este caso no repetidas, X y Z. Ahora, si X y Z son 0, verifiquemos cuánto valdría Y. X vale 0, Z vale 0, Y tendría que ser 2 necesariamente en esta situación. Finalmente, anulamos los dos últimos, que Y y Z sean 0, y lo reemplazamos en la superficie. Tendría que ser el Y y Z 0, Y y Z 0, X vale 2 también. Muy bien, es en este caso un planito muy sencillo de graficar. Unimos los puntos, por ejemplo acá nos indican que el Z vale 2, punto, corte en el eje Z en 2, el Y se daría en 2, corte con el eje Y, 2, en X también se dan 2, y unimos en este caso cada puntito solamente para plano se trabajaría la unión mediante segmento de recta, prohibido curva, 2 con 2,
2,2 y 2,2. Tal cual se revisó en la práctica calificada 2 del día de ayer. Es una placa triangular, como se dijo. Recuerda que ahora no queremos sólidos, queremos solamente una superficie hueca, ¿sí? No nos interesa que se encierre la región, porque estamos trabajando solamente con o en este caso, o con la tapa, o con el piso, o con las paredes. No necesitamos en este caso que la región se encierre, porque una superficie siempre es hueca. Puede ser de repente el techo del salón. Te piden calcular el techo del salón. El techo del salón vendría a ser una superficie. Damos nombre a esta placa triangular. Esta placa triangular sería el plano, y el plano recibió el nombre de S. No se olviden que esto sería solamente el techo, solamente la tapa del sólido. No me interesa el sólido en sí. Paso número 2, completado. Paso número 1, paso número 2, trabajar la proyección o sombra. Tienes que proyectar sobre el plano XY como recomendación. Proyección. La proyección es la sombra. Proyección sobre. Deseo ver la sombra sobre el plano fundamental XY, que es el piso. La sombra de esta placa triangular que estamos viendo acá, esta es la placa triangular, solamente es un triángulo, en este caso echadito. La placa de esa sombra, ¿sí? La sombrita, vendría a ser justamente la región que vamos a pintar en estos momentos. La placa sobre el piso vendría a ser este triangulito rectángulo que tenemos en la parte inferior. Esa es la sombra. Profe, y la sombra sobre el plano YZ vendría a ser otro. Esto sería la sombra sobre YZ. Y la sombra sobre XZ sería otro triángulo. Pero recuerda que solamente tienes que trabajar con una sombra, no con muchas. Se recomienda siempre trabajar la sombra sobre el plano XY porque es la más manejable de trabajar. Regreso. Solamente me interesa la sombrita sobre el plano XY. Continúo. Listo. Voy a replicar lo que está pasando en el piso. Recuerden que tenemos que replicar en sí. Vamos a replicarlo en unos segundos, ¿sí? Hasta que nuestro dibujito tienda a estabilizarse. Todavía está borrándose lo que es la sombrita. Parece que ahora sí. Vamos a replicar lo que es el piso. Eje Y, ajá, de color negrito, tal cual se tiene ahí. Eje Y, eje X, damos nombre a cada eje de costumbre. X, Y, tener en cuenta que la sombra del sólido, es justamente este triangulito rectángulo de color verde. ¿Sí? Lo que hacemos solamente es trasladar la figura. El corte con el eje X serían 2, el corte con el eje Y en 2, procedemos a trabajar esa región. Es un segmento de recta que pasa exactamente en el eje Y, en este puntito en 2, y en el eje X también en 2. Pintamos de verde también porque es la misma región. Lo de verde es la sombra. Es como si tú aplastarías la superficie contra el piso, y eso es lo que se genera. Damos nombre a esa proyección. La proyección sería R de costumbre. Y verificamos si se cumple la flecha vertical o la flecha horizontal para este ejercicio. ¿Qué opinan, chicos? ¿Flecha vertical o flecha horizontal para describir la región R? Comenzamos con la flecha vertical. Siempre apunta hacia arriba. Siempre hay una cabecita, como puedes ver. Y siempre hay una colita. La pregunta sería, ¿la colita a cuántas curvas toca abajo? Y se puede apreciar que la colita únicamente toca al eje X, genial. Y la cabecita únicamente toca a la recta de color rojo. Se cumple la flecha vertical. Se cumple el criterio, ¿sí?, de la flecha vertical. Profesor, ¿en qué consistía el criterio de la flecha vertical? Muy sencillo. Dibujabas una flecha vertical dentro de la región y la idea era que se cumpla lo siguiente: la colita únicamente en una recta, únicamente en un eje o únicamente en una curva, pero tiene que ser solamente en una. Y la cabecita de flecha
únicamente en una curva, o únicamente en una recta, o únicamente en un eje. Pero tiene que estar solamente en una figura, en una curva, recta o eje. Y se cumple. Recuerda que la flecha vertical trabaja con el caso número 1 para la descripción de una región. El caso número 1, por teoría, ¿sí? Tema de área. El caso 1 siempre inicia con la letra X, de número a número, no hay ninguna excepción. Y el Y, de curva a curva o función a función. El X iniciaría en el origen de coordenadas, porque justamente la abscisa 0, X igual a 0, y termina exactamente en el vértice del triángulo rectángulo. Sí, recuerda que el X es la proyección, la variación de la proyección de la región sobre el eje X. Lleva de curva a curva, mayor o igual a la colita toca el eje X, y el eje X tiene como ecuación y igual a 0. Eso es lo que tienes que ver. Recordar en este caso que y es mayor o igual a la colita. ¿La colita está en el eje X? Sí. Y la ecuación del eje X es y igual a 0. Menor o igual a la cabecita. La cabecita está en la recta de rojo. Puedes trabajar en este caso lo que es la pendiente y la ecuación, pero el camino fácil es como indicamos en volumen en área. Si z, hacemos z igual a 0 en la ecuación de plano. Si z es 0, tienes la siguiente ecuación. ¿Sí? Colocamos acá en S. Si z es 0, tienes la ecuación de una recta. De aquí te conviene despejar el y, porque ese es el recorrido que tú deseas. ¿Listo? Y sería igual a 2 menos x, menor o igual a la colita. ¿Sí? La mayor o igual a la colita, menor o igual a la cabecita, y la cabecita sería la recta de color rojo. Completado. Paso número 3, planteamiento de la integral doble. Tenemos que plantear la integral doble ahora. Planteo. Vas a tener que plantear. Comenzamos el planteamiento, en este caso, del área, pero nos faltaría todavía lo que son las derivadas parciales. Tener en cuenta que este F sale de la superficie, ¿sí? El F es justamente la superficie. Y acá te lo da. F es igual a todo esto. Entonces ya puedes sacar lo que es la derivada respecto de X. Derivo respecto de X todo, derivada de una constante 0, derivada respecto de X 1 y con el menos 1, derivada de una constante 0, la derivada respecto de X sería menos 1, derivada respecto de Y de la función, vamos a derivarlo ahora respecto de la variable Y, 0 porque es constante, 0 porque es constante, derivada de menos Y, menos 1. Ahora sí, lo reemplazamos todo en la fórmula del área. Área de una superficie, lo iteramos directamente. Primera integral, segunda integral, raíz cuadrada. Esta derivada te salió menos 1, al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, la sumas todo, 3. La diferencial de área, miras hacia arriba, dy de x, lleva de 0 a la recta, x va de 0 a 2, y listo. Trabajamos la primera y la segunda a calculadora. La primera sería respecto a la variable y. Trabajamos esa integral y calculamos el área de este planito, de esta placa triangular. Área. La primera integral no se toca. Teorema fundamental del cálculo. La derivada respecto de y. Raíz cuadrada de 3 por y. Se evalúa para y igual a 2 menos x. Se evalúa para y igual a 0. Y se baja la última diferencial. Continuamos
Lo evaluamos y hacemos uso de la calculadora. Integral de 0 a 2. Si lo evalúo para 2 menos x, raíz cuadrada, 2 menos x. Si lo evalúo en 0, se anuló. Calculadora para la última integral. ¿Sí? Abrimos la calculadora, la clásica, planteamos la integral vacía, va de 0 a 2 esta integral. Raíz cuadrada de 3. Dos menos x. Resultado final. Resultado final para nuestra integral, en este caso doble. Ya está. Y jóvenes, ¿alguna consulta en este caso con el ejercicio de área de superficie? ¿Todo bien? Damos unos momentos para que tomen nota, para continuar en este caso con la segunda parte de la sesión. Unidades al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a revisar el siguiente punto, que es una introducción al tema de integral triple. Sí, los demás ejercicios ya se podrían plantear en este caso en Canvas. En Canvas todo está resuelto. Cada ejercicio que revisamos está comprobado también en este caso en Canvas. Para integral triple, lo que se hace es repetir
repetir el tema de la integral doble. Una integral triple sería una triple. Sería una triple suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, para trabajar una integral triple, vamos a tener que trabajar una triple integral. O sea, una triple suma de Riemann. ¿Sí? Recuerden que la suma de Riemann te permite trabajar lo que es la doble, la clásica y también cualquier tipo de integral múltiple como la triple. Fórmula. El volumen de un sólido se puede calcular como la integral triple de la función unidad diferencial de volumen sobre el sólido Q. Hay dos fórmulas para trabajar el tema de volumen. Volumen se podría trabajar mediante una integral doble. Se puede trabajar en este caso con el caso 1 o el caso 2 de integral doble o también con la triple. Pero la triple se trabajaría para ejercicios mucho más complicados en los cuales la integral doble no permite calcular el volumen de manera tan clara. ¿Listo? Recuerda en este caso que siempre todo se trabaja de adentro hacia afuera. La primera a mano, la segunda a mano y la última sería calculadora. Regla fundamental para el tema de las evaluaciones. Las dos primeras a mano y la última a calculadora para una integral triple en el curso. Primer ejercicio, te piden evaluar una integral triple. Vamos a trabajar la integral y. Y de acuerdo a la indicación, se trabaja siempre de adentro hacia afuera, tal cual la integral doble. Para triple, la primera no se toca, la segunda no se toca, la última sí se trabajaría mediante una integración. La primera sería la integral de 0 a 2, no se va a tocar todavía. La segunda va de 0 a x, no se toca todavía. Solamente trabajaríamos lo que es la integral interior respecto de la variable z, teniendo en cuenta que estamos trabajando respecto de la variable z y todas las demás se consideran constantes. Teorema fundamental del cálculo para hallar la integral del paréntesis rojo. Como trabajamos respecto a z, 6 es constante. Si es constante, sale y no se integra. Y es constante, sale y no se integra. X es constante, sale y no se integra. Y todo queda premultiplicado por la letra Z, por la integración. El separador vendría a ser el más, bajas el más. Continúa. 2 es constante, no se integra, sale. E a la X es constante, sale. Pero, ahora sí, tienes que Z. La integral de Z respecto a Z es Z cuadrado sobre 2. El Z sí se va a integrar porque estamos respecto a la variable Z, variable de trabajo. Continuamos por acá. Cerramos el corchete. Y las dos últimas diferenciales se van a tener que transcribir tal cual. De Y, diferencial de X, tal cual se puede ver ahí. Una vez que tenemos ellos, por el teorema fundamental del cálculo, vas a evaluar Z para la primera integral. Es decir, tomamos acá lo que es la letra Z, y Z se evaluaría principalmente para la suma de X con Y. Y luego Z se evaluaría en 0. Si lo evalúen para Z igual a 0, Z igual a 0, 0, Z igual a 0, 0. Para Z igual a 0 no obtenemos nada, todo se anula. El detalle sería solamente para el X más Y. Procedemos a trabajar ello. Y la primera integral no se está tocando, va de 0 a 2. La segunda integral tampoco, que va de 0 a X. Si lo evalúo para X más Y, sería 6Y e a la X. Y en vez de Z coloco X más Y. Más 2 entre 2, simplificación 6, e a la X al cual. En vez de Z, coloco X más y estaría al cuadrado. Lo protegemos con un paréntesis o corchete. Bajamos las dos últimas diferenciales.
procedemos a trabajar lo que es las operaciones, en este caso algebraicas, para simplificar el desarrollo de la función integrando. Sería esta cantidad por el primero por el segundo del siguiente modo. Sería 6 veces x por y a la x, más y por y cuadrado, sería 6y cuadrado, por e a la x, más 6 veces e a la x. Desarrollamos este binomio suma al cuadrado, cuadrado el primero, el doble del primero por el segundo, más cuadrado el segundo. Distribuimos a cada término y continuamos con la parte algebraica. Bajamos tal cual el primer término, comenzamos a operar. 6x cuadrado por acá, e a la x, más 2 por 6 me da 12, 12, xy por e a la x, más 6y cuadrado e a la x. Operamos términos semejantes si fuese el caso. Vamos a buscar términos semejantes acá. Se encuentra así. xy e a la x, xy a la x, la suma 18 veces x por e a la x. Otros términos semejantes. Y cuadrado e a la x, y cuadrado e a la x acá también. Sería entonces por acá el doble, 12. Y cuadrado e a la x. Por acá, xy, me parece que también puede ser acá con el de acá. xy e a la x, sí, tendría que sumarse. 2 más 8 es 10, 30. ¿Sí? Sería 30 veces xy más 6x cuadrado por y a la x. Ya se tendría el tema de la simplificación rápida para esta integral. Coloco la versión simplificada de la función integrando y integral 0 a 2, integral 0 a x, y comenzamos a colocar lo que nos salió. 30 veces el producto, 12 veces este producto, 6 veces este producto, 'se evalúa', se tendría que evaluar necesariamente este valorcito. Se evalúa para, bueno, ya estaría, porque ya se evaluó en este caso para el tema de z. D de y, d de x, lo trabajo respecto de y, teorema fundamental del cálculo, para hallar esta integral interior. Ya tenemos una doble, de manera clásica se trabajaría. Si trabajo respecto de y sería 30 veces x e a la x, la integral de y cuadrado sobre 2, respecto de y, 12 sale, e a la x sale, la integral de y cuadrado, y cubo sobre 3, más, por acá, todo sale, y queda multiplicado por el y. Teorema fundamental de cálculo, se evalúa para y igual a x, se evalúa para y igual a 0, y bajamos la diferencial de x de manera normal. Siguiente, la expresión y vendría a ser la integral de 0 a 2. Para y igual a x, 30 entre 2, 15. Sería, si lleva la x, x cuadrado, y por x, x cubo. Para y igual a x, 2 entre 3, 4. E a la x, para y igual a x sería x cubo por acá también. ¿Listo?
Muy bien, para y igual a x, si fuese x, por x cuadrado, x cubo, 6x cubo. Por y a la x. Bajamos la diferencial de x. Son términos semejantes porque se está repitiendo. Se repite ese término de manera recurrente en cada término. Suma los coeficientes y tienes el valor final del i. Integral será 2, 15, más 4, más 6, 4 y 6, 10, 25. ¿Listo? Sacamos la calculadora para hallar la última integral. Integral 0 a 2, 25, x al cubo, e a la x, y listo. Terminamos el ejercicio. 519.45. No es área, no es volumen, simplemente es un numerito sin ningún significado aparente. Ha resultado. ¿Alguna consulta, jóvenes, con el ejercicio? ¿Todo bien? Tomen nota de ello para continuar en este caso con el siguiente punto. Muy bien, no olvidar en este caso que para el tema de integral doble o triple, se cuenta siempre en este caso con el simbolar, ¿sí? El simbolar puede trabajar en este caso y resolver paso a paso cualquier tipo de integral doble o triple, ¿sí? Es muy usado en este caso para comprobar los cálculos trabajados manualmente. Se recomienda siempre trabajar con el simbolar para comprobar los resultados de una doble, de una triple o de una integral clásica en su defecto. Para la parte geométrica, se recomienda también lo que es el tema de GeoGebra en modo 3D o en modo 2D. Son programas que te permiten dibujar y graficar el tema de los dibujitos, dependiendo del caso. Borramos la pizarra. Sí, recordar en este caso que el temario del examen final ya se encuentra colocado en Canvas. Hacemos una revisión. Me voy en este caso a anuncio y en anuncio de Canvas ya está lo que es el temario del examen final. Se evalúa el tema que hemos revisado el día de hoy, área de una superficie mediante integral doble. ¿Sí? Ese es el tema que estamos trabajando y se evalúa la pregunta número 4 del examen final de la sección y del curso.
Y chicos, vamos a dejar en este caso un trabajo individual para estos minutos que nos están quedando. La idea es que lo trabajen en su foro de consultas y si hay alguna consulta o detalle con el desarrollo, hacemos un pequeño feedback, ¿sí? Una vez culminados los minutos para la parte autónoma, ¿sí? Lo trabajan en el foro de consultas de esta semana y si no está habilitado, en el de la semana que viene. Sí, damos unos minutos para que trabajen su ejercicio de área de una superficie, del área de un planito, en el primer octavo, ¿sí? 10 minutos para que trabajen ese ejercicio. Si hay consultas, me indican para ir absolviendo punto a punto.
Muy bien. Sí, ¿cómo les fue en este caso con el desarrollo del ejercicio? ¿Nos comentan? Sí, vamos a revisar el foro de consultas por si por ahí han colgado algo. Caso contrario, hacemos una breve resolución del ejercicio del foro. Módulos. Me dijo la semana número 16, que es justamente la reprogramación de clases del día de hoy. Foro. Aún todavía no tenemos respuesta. Hacemos un breve resumen del ejercicio. Te piden el área de una superficie. Te piden el área de un plano. Y para el área de un plano, principalmente, trabajamos el paso número 1, que corresponde a la graficación de la superficie, ya no del sólido, de la superficie en el espacio tridimensional. Rápidamente, sistema de ejes en el sistema tridimensional. Colocamos los rótulos de cada eje. ¿Sí? Sería el eje X, el eje Y y el eje Z, respectivamente. Procedemos. El plano se tendría que trabajar tabulando valores. Primero anularía Y con Z. Si Y y Z son 0, X tendría que ser aquí 2. Punto de corte, 2. Anulo ahora X con Y. Z tendría que ser 6. Para hallar el corte con el eje Y, anulo X y anulo Z. Y tendría que ser 4. Para que el producto te dé 12. Unimos mediante segmentos de recta cada punto de cada eje. Nuevamente, el tema de la superficie corresponde a una placa triangular debido a que estamos en el primer octante. En el primer octante, el plano siempre es una placa triangular en la mayoría de casos. Doy nombre, superficie S, la superficie S, justamente es el plano que tenemos en la primera línea del ejercicio. Paso número 2, trabajar lo que es el tema de la proyección de la superficie sobre el plano XY. Proyección. Se recomienda siempre proyectarlo sobre el piso, sobre el plano XY. La proyección en sí vendría a ser esta placa triangular que se encuentra en el piso. Eje Y, eje X, y procedes a dibujar ese triángulo rectángulo con borde celeste. ¿Listo? Borde celeste por acá. En el eje Y en 4. En el eje X se le corta en 2. Volvemos a pintar tal cual se hizo. Le damos nombre a la región. R. Punto de corte con el eje Y. 4. Punto de corte con el eje X. 2. La ecuación de él se obtiene haciendo z igual a 0 en el plano. Se va. Cuestión que Y vendría a ser en este caso 2 entre 3, 4. Sería, bueno, 4 menos 2x. Debido a que el espejo Y sería 12, ¿sí? 3y es igual a 12 menos 6x. 12 entre 3, 4. 6 entre 3, 2. 4 menos 2x comprobado. Y luego harías el proceso de iteración para el cálculo del, ¿sí? del área. ¿No? Paso número 3, planteamiento. De manera rápida dejo acá la solución. El área, primera integral, segunda integral. La primera va de 0 a 2. La segunda va de 0 a 4 menos 2x. Raíz cuadrada. La derivada de f respecto de x al cuadrado. Más f respecto de y al cuadrado. Raíz cuadrada. Diferencial de y. Diferencial de x. Recuerda que a grosso modo, esa es la resolución del ejercicio de la parte práctica para el día de hoy. No se olviden de ello.